en lo profundo del continente sudamericano, allí donde la selva parece respirar como un ser vivo y los ríos se retuercen como serpientes antiguas, nació una de las leyendas más persistentes de la historia humana. No fue escrita en pergaminos ni esculpida en piedra desde el inicio. Surgió en susurros, en miradas cargadas de temor y deseo, en relatos fragmentados que viajaron de boca en boca mucho antes de cruzar el océano. El Dorado no fue, al principio, una ciudad ni un reino. Fue una idea, un reflejo del oro en la mente del hombre. Cuando los primeros conquistadores europeos pisaron las costas del Nuevo Mundo, traían consigo más que armas y banderas. Traían hambre, hambre de gloria, de redención, de riquezas capaces de justificar la sangre derramada y los años de miseria. El oro, ese metal que en Europa simbolizaba poder absoluto, aquí parecía brotar de la tierra misma. Los ríos arrastraban pepitas, los adornos de los pueblos indígenas brillaban bajo el sol, y los templos saqueados confirmaban lo impensable. Existían tierras donde el oro no era raro, sino cotidiano. Entre las montañas y las llanuras de lo que hoy es Colombia, los españoles escucharon por primera vez una historia que los desconcertó. Hablaba de un ritual extraño, celebrado por un pueblo poderoso en una laguna sagrada. El nuevo gobernante, cubierto de resina, era espolvoreado con polvo de oro hasta convertirse en una figura resplandeciente. Luego, desde una balsa ceremonial, se adentraba en las aguas y ofrecía tesoros a los dioses sumergidos. No había palacios dorados ni murallas de metal, solo un hombre convertido en oro por un instante. Aquel hombre era el Dorado. Pero la mente europea transformó el rito en otra cosa. El hombre se volvió rey. El rey se volvió ciudad. Y la ciudad, imperio. La laguna de Guatavita se convirtió en un punto de obsesión. Se drenaron sus aguas con esfuerzos titánicos. Se perdieron vidas intentando arrancarle sus secretos al barro del fondo. Aparecieron algunas piezas, suficientes para avivar la locura, insuficientes para saciarla. Porque el Dorado ya no estaba allí. O quizás nunca lo estuvo, de la forma en que lo buscaban. A medida que los años avanzaban y las primeras conquistas se consolidaban, la leyenda comenzó a desplazarse. Siempre más lejos, siempre más adentro. Si no estaba en las montañas, debía estar en la selva. Si no en la selva, en las tierras donde los mapas se volvían blancos. Así, el Dorado empezó a moverse al ritmo de la frustración humana. Las expediciones se internaron en territorios imposibles. Hombres con armaduras oxidadas caminaron durante meses bajo lluvias eternas. Caballos murieron, perros desaparecieron. La pólvora se humedeció hasta volverse inútil. El enemigo ya no era un pueblo rival, sino el hambre, la fiebre, los insectos, la locura. Algunos juraron haber visto ciudades brillando entre los árboles, solo para descubrir, al acercarse, que no eran más que reflejos del sol sobre hojas mojadas. Otros afirmaron haber sido guiados por indígenas que luego se desvanecían en la espesura, como si nunca hubieran existido. El Dorado comenzó a devorar a quienes lo perseguían. Hubo hombres que lo apostaron todo. Gobernadores que abandonaron sus cargos, soldados que desertaron de ejércitos victoriosos, nobles que vendieron títulos y herencias para financiar un último viaje. Cada uno llevaba consigo una versión distinta de la ciudad dorada. Para algunos era un lago rebosante de oro, para otros un reino organizado, con calles pavimentadas de metal y templos cegadores. Pero en el fondo todos buscaban lo mismo, una confirmación de que el sufrimiento tenía sentido. La selva no respondió. Con el paso de las décadas, la leyenda se fusionó con otras. Aparecieron nombres nuevos, ríos míticos,
reinos ocultos entre montañas inexploradas. El Dorado ya no pertenecía a un solo lugar. Era un espejismo colectivo que se adaptaba a cada fracaso. Cuando una expedición regresaba derrotada, la respuesta no era abandonar la búsqueda, sino moverla un poco más allá. Y sin embargo, algo más profundo comenzó a revelarse. En las crónicas escritas por los supervivientes, entre líneas de decepción y horror, se percibe una verdad incómoda. El Dorado no protegía sus tesoros con ejércitos, sino con silencio. No se defendía, simplemente no estaba donde lo buscaban. Porque quizás nunca fue un sitio físico. Quizás fue el reflejo más puro de la ambición humana, proyectado sobre un continente que no necesitaba ser conquistado para existir. Mientras los imperios europeos crecían y caían, la historia de El Dorado no desapareció. Cambió de forma, se volvió más sutil, más simbólica. Pasó de los mapas a la literatura, de la crónica al mito. Pero siguió viva, recordando que hubo un tiempo en que miles de hombres caminaron hacia lo desconocido, convencidos de que al final del camino el oro los estaba esperando. Y muchos jamás regresaron para descubrir que en realidad lo que los había guiado no era una ciudad perdida, sino una promesa imposible. La leyenda no se detuvo con los primeros fracasos. Al contrario, fue entonces cuando empezó a adquirir una forma más peligrosa. Porque El Dorado, al no ser encontrado, se volvió irrefutable. Cada expedición perdida, cada cadáver abandonado en la selva, cada mapa tachado, reforzaba la idea de que el tesoro existía en algún lugar todavía no alcanzado. La ausencia de pruebas se transformó en prueba absoluta. Los relatos indígenas, transmitidos bajo presión, malentendidos o directamente forzados, comenzaron a mezclarse con las expectativas europeas. Una palabra mal traducida bastaba para crear un reino. Un gesto ambiguo podía señalar una ciudad inexistente. Muchos pueblos aprendieron pronto que mencionar oro era una forma eficaz de desviar a los invasores hacia la nada. Otros lo hicieron por miedo, otros por venganza, otros simplemente porque comprendieron que los extranjeros necesitaban creer. Así, El Dorado se desplazó hacia el oriente, hacia las llanuras interminables, hacia los ríos que parecían no tener fin. El Amazonas dejó de ser un obstáculo y se convirtió en una promesa. Si existía un corazón dorado del continente, debía estar allí, oculto por la inmensidad misma. Las expediciones que descendieron por esos ríos vivieron una transformación lenta y brutal. Al principio avanzaban con disciplina, con estandartes aún reconocibles y jerarquías claras. Meses después, eran grupos fragmentados, con hombres irreconocibles, barbas enmarañadas, miradas vacías. La selva no los atacaba directamente, simplemente los absorbía. El ruido constante, la humedad, la imposibilidad de orientarse, todo conspiraba para borrar la noción del tiempo y del propósito. Algunos afirmaron haber encontrado grandes ciudades de madera, con caminos elevados y poblaciones numerosas. Otros describieron guerreros cubiertos de plumas y oro, imposibles de alcanzar. Pero cada testimonio se contradice con el siguiente. Ninguno resistió la prueba del regreso, porque El Dorado, incluso cuando parecía rebelarse, se disolvía al intentar poseerlo. Poco a poco, la búsqueda dejó de ser solo una empresa oficial. Aventureros solitarios, mercenarios sin patria, hombres marcados por el fracaso o la culpa, se internaron por su cuenta. Para ellos, El Dorado ya no era únicamente riqueza, era absolución, un último acto que borraría una vida entera de errores. La ciudad dorada se convirtió en una promesa personal, íntima, casi religiosa. Pero la selva no concede redención.
Los mapas europeos comenzaron a llenarse de nombres que nadie podía confirmar. Lagos gigantescos dibujados a partir de rumores. Cordilleras imaginarias. Reinos colocados en espacios vacíos. Durante siglos, esas representaciones persistieron, copiadas una y otra vez, como si el simple acto de dibujarlas pudiera hacerlas reales. El dorado existía en el papel mucho más que en la tierra. Con el tiempo, incluso los cronistas más optimistas empezaron a dudar. Algunos escribieron que la verdadera riqueza del continente no estaba en ciudades de oro, sino en su gente, en sus tierras, en su capacidad de producir. Pero esas voces eran débiles frente al eco de la leyenda. El dorado ya no necesitaba existir para seguir siendo buscado. Y entonces ocurrió algo revelador. Cuando el mundo comenzó a cambiar, cuando las rutas comerciales se estabilizaron y los imperios dejaron de expandirse a ciegas, el dorado no desapareció, se transformó. Dejó de ser un objetivo geográfico y pasó a ser un símbolo, un recordatorio de hasta dónde puede llegar el ser humano cuando confunde deseo con destino. Las selvas cerraron sus heridas. Los ríos siguieron fluyendo sobre huesos anónimos. Y la ciudad dorada, nunca encontrada, se volvió eterna precisamente por eso. Porque mientras no se la halle, puede ser cualquier cosa. Puede estar en cualquier parte. Puede justificar cualquier sacrificio. El dorado no fue conquistado. Fue comprendido demasiado tarde. Con el paso de los siglos, cuando las armaduras se oxidaron en museos y los nombres de los conquistadores se volvieron tinta seca en los libros, el dorado siguió respirando en otro nivel. Ya no caminaba con botas europeas, ni descendía ríos en balsas precarias. Ahora habitaba en la memoria colectiva, en ese espacio ambiguo donde la historia y el mito se confunden hasta volverse inseparables. Los pueblos indígenas, testigos silenciosos de la devastación, conservaron sus propias versiones. Para ellos, la obsesión extranjera por el oro siempre fue incomprensible. El metal no era un fin, sino un medio, un elemento sagrado vinculado al sol, al equilibrio, a lo espiritual. Ver cómo hombres cruzaban océanos, mataban y morían por él, confirmó algo que ya intuían. Los forasteros estaban vacíos por dentro. El dorado, desde esa mirada, no era una ciudad perdida, sino una enfermedad traída de lejos. En Europa, mientras tanto, la leyenda comenzó a adquirir una nueva utilidad. Escritores, filósofos y cronistas la reinterpretaron. Algunos la usaron como advertencia moral, otros como metáfora política. El dorado pasó a representar la corrupción del poder, la promesa falsa del progreso sin límites, la trampa de creer que la felicidad puede fundirse en lingotes. Ya no hacía falta buscarlo en la selva. Bastaba observar los imperios que se desmoronaban bajo su propio peso. Sin embargo, la idea nunca murió del todo. Cada época creó su propio dorado. Para unos fue el caucho, para otros el petróleo, para otros la fiebre del oro en tierras lejanas. Cambiaron los nombres, los mapas y las rutas, pero la lógica fue la misma. Una riqueza suprema, siempre un poco más allá, capaz de justificar cualquier riesgo. La historia se repitió con otros escenarios y otros protagonistas, pero con idéntico resultado. La selva amazónica, indiferente a todo, permaneció como guardiana involuntaria del mito. No porque escondiera una ciudad dorada, sino porque encarnaba lo inabarcable. Su inmensidad recordaba que hay lugares que no pueden ser poseídos, solo atravesados. Que existen límites que no se quiebran con ambición. En ese sentido, el dorado sí estaba allí, no como tesoro, sino como prueba. Con el tiempo, los arqueólogos encontraron vestigios de civilizaciones complejas, redes de caminos, restos de asentamientos que demostraban que la selva había sido hogar
de grandes poblaciones. Aquello desconcertó al mundo moderno. No había oro en abundancia, pero sí conocimiento, organización, historia profunda. Y entonces surgió una pregunta inquietante. ¿Y si la verdadera riqueza que los europeos ignoraron no brillaba, pero era infinitamente más valiosa? El dorado, comprendido así, se reveló como un espejo. Cada generación vio en él lo que deseaba. Los conquistadores vieron oro, los cronistas vieron gloria, los pensadores vieron advertencias y los pueblos originarios vieron destrucción. La leyenda nunca habló por sí sola, siempre fue narrada por quien la necesitaba. Hoy, cuando los satélites han cartografiado cada rincón del planeta y los mapas ya no tienen espacios en blanco, el dorado sigue existiendo. No en la geografía, sino en la mente humana. Vive en la idea de que hay algo definitivo que nos hará completos. Algo que, una vez encontrado, dará sentido a todo lo anterior. Pero la historia ya dio su respuesta. El dorado no se encuentra. Porque no es un lugar al que se llega, sino una búsqueda que revela quiénes somos cuando creemos que el fin justifica el camino. Y en esa revelación, desnuda y silenciosa, yace el verdadero tesoro, o la condena eterna. A medida que la leyenda se asentaba en el inconsciente del mundo, ocurrió algo silencioso pero decisivo. El dorado dejó de pertenecer al pasado. Comenzó a infiltrarse en el presente, disfrazado de ambición legítima, de progreso inevitable, de destino manifiesto. Ya no hacía falta cruzar océanos ni internarse en la selva para perseguirlo. Bastaba con creer que existía una recompensa final, capaz de justificar cualquier medio. Las crónicas antiguas fueron releídas con nuevos ojos. Algunos historiadores intentaron rescatar la verdad sepultada bajo siglos de exageraciones. Analizaron rituales, compararon mitos, estudiaron las culturas que habían sido reducidas a simples obstáculos en el camino del oro. Descubrieron que la ceremonia del hombre cubierto de polvo dorado no hablaba de riqueza, sino de renuncia. El oro no se acumulaba, se entregaba. Se devolvía al agua, a la tierra, a los dioses. El poder no residía en poseer, sino en soltar. Esa idea resultó profundamente incómoda para la mentalidad que había creado el dorado como obsesión, porque implicaba que todo había sido un error desde el principio, que las muertes, las expediciones perdidas, las ciudades arrasadas, no fueron el precio de una verdad oculta, sino el resultado de no saber escuchar. En la selva, los lugares asociados a la leyenda siguieron existiendo sin cambiar. Lagunas tranquilas, montañas silenciosas, ríos que no revelan nada, aunque se los observe durante una vida entera. Ninguno proclamó jamás ser el dorado. Fueron los hombres quienes lo hicieron por ellos. Y cuando dejaron de hacerlo, esos lugares recuperaron su anonimato, como si nunca hubieran cargado con semejante peso simbólico. En algún punto, la historia giró sobre sí misma. El dorado, que había sido usado para conquistar, comenzó a servir para reflexionar. Se convirtió en advertencia en aulas, en metáfora en discursos, en ejemplo recurrente de cómo la obsesión puede deformar la realidad. Ya no era una promesa, sino una pregunta. ¿Qué estamos dispuestos a destruir por aquello que deseamos? La respuesta, vista en retrospectiva, es inquietante, porque el dorado no exigió ser buscado, no llamó a nadie, no envió señales claras. Fue inventado una y otra vez por quienes necesitaban creer que la grandeza estaba afuera, lejos, escondida, esperando ser tomada. En ese sentido, la leyenda no habla de América, sino del ser humano, de su incapacidad para aceptar límites, de su miedo al vacío, de su necesidad de convertir el mundo en botín. Cuando se comprende esto,
La ciudad dorada finalmente aparece. No en mapas antiguos ni en excavaciones imposibles, sino en la conciencia. El dorado es el instante exacto en que el deseo se vuelve ciego. Es el momento en que el fin se vuelve más importante que el camino. Es la frontera invisible que, una vez cruzada, transforma la búsqueda en destrucción. Y así, sin haber sido hallado jamás, el dorado cumplió su función. No como tesoro, sino como revelación. Con el tiempo, la leyenda empezó a mostrar su última transformación. Ya no necesitaba selvas ni conquistadores. El dorado se volvió interno, silencioso, casi invisible. Se ocultó en las decisiones cotidianas, en los grandes proyectos humanos, en la idea persistente de que siempre existe un más. Más riqueza, más poder, más control, más sentido. Las generaciones posteriores heredaron el mito sin darse cuenta. No pronunciaban su nombre, pero repetían su lógica. Buscaron ciudades perfectas, sistemas absolutos, fórmulas definitivas para dominar la naturaleza y el destino. Cada fracaso era interpretado como una señal de que aún no se había llegado lo suficientemente lejos. Igual que antes, la respuesta nunca fue detenerse, sino avanzar. Y así, el dorado sobrevivió a su propia desmentida. En los archivos, los historiadores cerraron el caso. No hubo ciudad de oro. No hubo imperio resplandeciente esperando ser descubierto. Solo rituales mal comprendidos y una obsesión proyectada sobre tierras desconocidas. Pero la leyenda no necesitaba pruebas para seguir viva, porque nunca dependió de la realidad, sino del deseo. En algún punto, la historia alcanzó una claridad brutal. El dorado jamás estuvo perdido. Siempre estuvo exactamente donde debía estar, delante de los ojos de quienes no podían verlo. Fue una trampa construida por la mente humana, un reflejo amplificado de su incapacidad para aceptar que no todo puede poseerse. Las selvas, testigos finales, no guardan resentimiento. Absorbieron los restos de las expediciones, borraron senderos, cubrieron ruinas con vegetación. No preservaron la memoria del oro, sino la del silencio. Allí donde los hombres buscaron brillos, la tierra respondió con raíces. Allí donde exigieron respuestas, solo hubo lluvia. Y quizás esa fue la enseñanza definitiva. El dorado no castigó a quienes lo buscaron. Simplemente les mostró quiénes eran cuando creyeron que la vida podía reducirse a una recompensa final. Les reveló que la obsesión, cuando se disfraza de destino, es capaz de arrasar continentes enteros sin encontrar nada al final. Hoy, cuando la palabra aún resuena como sinónimo de promesa imposible, la leyenda sigue cumpliendo su función. No advierte sobre una ciudad inexistente, sino sobre una tentación real. La de creer que el sentido está siempre en otra parte. La de confundir riqueza con plenitud. La de llamar conquista a la pérdida. El dorado nunca se dejó encontrar porque nunca quiso ser hallado. Fue, y sigue siendo, la prueba de que algunas búsquedas no están hechas para completarse, sino para revelar el precio de insistir en ellas hasta el final. Con esa certeza, la historia alcanzó su tramo más silencioso. No hubo proclamaciones ni descubrimientos tardíos. No apareció ningún explorador que regresara con la verdad definitiva. El dorado se extinguió del mundo exterior del mismo modo en que había nacido, sin dejar pruebas concluyentes, solo huellas en la conducta humana. A partir de entonces, la leyenda dejó de ser un relato sobre selvas lejanas y se convirtió en una estructura mental, un patrón que se repite. Cada vez que una sociedad promete una recompensa absoluta al final del sacrificio, el dorado vuelve a respirar. Cada vez que se justifica el daño presente,
por una gloria futura, la ciudad dorada reaparece, intacta, invisible, irresistible. Los siglos modernos no fueron inmunes. Cambiaron las herramientas, cambiaron los discursos, pero la lógica permaneció. Se habló de civilización, de desarrollo, de progreso inevitable. Se midió el éxito en cifras, en expansión, en dominio. Y como antes, se ignoró el costo humano, natural, espiritual. El Dorado ya no estaba hecho de oro, sino de promesas. Lo más inquietante fue comprender que la leyenda nunca necesitó mentiras elaboradas. Bastó con una verdad incompleta. Bastó con mostrar una riqueza real y ocultar todo lo demás. Así había funcionado desde el inicio. Un ritual observado sin comprenderse, un brillo interpretado como destino, una cultura reducida a un malentendido conveniente. En ese sentido, el Dorado fue una creación colectiva, no de un pueblo ni de una época, sino de una necesidad constante. Creer que el sentido de la vida se encuentra más adelante, nunca aquí. Creer que la plenitud espera al final del camino, aunque el camino se construya sobre ruinas. Cuando se observa la historia desde esa distancia, la selva deja de ser escenario y se convierte en símbolo, no como escondite de tesoros, sino como límite, un recordatorio de que hay espacios que no se rinden, que no se traducen en ganancias, que no aceptan ser convertidos en objetivo. La selva resistió no con violencia, sino con indiferencia, y así, el Dorado terminó revelándose por completo, no como una ciudad perdida, sino como una advertencia permanente. No señala un lugar en el mapa, sino un punto crítico en la conciencia humana. El instante en que la ambición deja de preguntar y empieza a exigir. El momento en que el deseo se disfraza de derecho. No hubo final glorioso para la búsqueda, porque no podía haberlo. Toda búsqueda que se alimenta de vacío termina devorándose a sí misma. El Dorado no fue derrotado ni encontrado. Fue comprendido lentamente por quienes sobrevivieron a la obsesión. Y en esa comprensión tardía quedó la última verdad de la leyenda. Que no todo lo que brilla debe ser tomado. Que no toda promesa merece ser seguida. Y que algunas historias existen no para guiarnos hacia algo, sino para enseñarnos cuándo detenernos. Con el tiempo, incluso la palabra comenzó a desgastarse. El Dorado dejó de pronunciarse con fervor y pasó a sonar como eco lejano, como una historia antigua que ya no podía herir. Pero las historias verdaderamente peligrosas no desaparecen cuando se olvidan, desaparecen cuando dejan de repetirse. Y esta nunca dejó de hacerlo. La humanidad siguió avanzando, convencida de haber superado aquella obsesión primitiva. Se dijo a sí misma que ahora comprendía el pasado, que había aprendido de los errores. Sin embargo, la estructura interna del mito permaneció intacta. Siempre hubo un objetivo final que prometía sentido total. Siempre hubo un sacrificio considerado necesario. Siempre hubo un todavía no que justificaba continuar. El Dorado se volvió sofisticado. Aprendió a ocultarse en discursos racionales, en proyectos grandiosos, en ideales que parecían incuestionables. Ya no exigía fe ciega, sino compromiso. Ya no pedía vidas abiertamente, sino tiempo, salud, silencio. Y como antes, ofrecía algo que nunca se entregaba por completo. En ese punto, la leyenda alcanzó su forma más pura, porque dejó de depender del error o de la ignorancia. Incluso quienes conocían la historia repetían su patrón. Sabían que el Dorado no existía como lugar, pero seguían actuando como si existiera una recompensa definitiva al final de todo esfuerzo, como si la vida fuera un trayecto hacia algo que siempre está más allá. Y entonces ocurrió la paradoja final. Cuanto más se entendía la leyenda,
más universal se volvía. Ya no pertenecía a exploradores ni a imperios, pertenecía a cualquiera que postergara el presente en nombre de una promesa futura, a cualquiera que creyera que la plenitud llegará después, cuando algo más se alcance, cuando algo más se conquiste. En ese instante, sin saberlo, volvía a poner un pie en la selva. El dorado no necesita oro para existir. Le basta con la idea de que nunca es suficiente. Las antiguas expediciones murieron buscando una ciudad imposible. Las modernas se pierden buscando un sentido absoluto. El escenario cambió, pero el vacío es el mismo. Y como antes, la respuesta no está en avanzar sin límite, sino en detenerse y mirar lo que ya está ahí. Tal vez esa sea la conclusión que tardó siglos en emerger. Que el dorado no fue una mentira cruel, sino una prueba. Una pregunta lanzada a la humanidad a lo largo del tiempo. ¿Qué harás cuando creas que la felicidad está en otra parte? ¿Cuánto estarás dispuesto a sacrificar por una promesa que nunca se concreta? La leyenda no da respuestas. Nunca lo hizo. Solo observa. Y mientras exista el impulso de convertir el mundo en objetivo, mientras el deseo se confunda con destino, mientras la vida sea tratada como un medio y no como un fin, el dorado seguirá ahí, no perdido, no oculto, sino esperando que por fin alguien decida no buscarlo. Con la octava parte, la historia entró en su zona más profunda, aquella donde ya no quedan selvas que atravesar ni mapas que corregir. Solo queda el rastro que la leyenda dejó en la forma de pensar del mundo. Porque después de todo lo dicho, el dorado reveló su último rostro, no como ambición, no como error, sino como vacío. Un vacío que el ser humano intenta llenar una y otra vez, con promesas, con metas absolutas, con finales ideales que siempre se alejan un poco más. Las antiguas expediciones murieron persiguiendo algo que creían tangible. Las modernas persiguen ideas. Éxito total, seguridad definitiva, felicidad permanente. Todas versiones refinadas de la misma ilusión. Y como antes, cada avance trae consigo nuevas carencias. Cada logro abre una nueva ausencia. El dorado ya no necesita selvas. Vive en la insatisfacción constante. En ese punto, la leyenda deja de ser advertencia histórica y se convierte en espejo psicológico. Muestra lo difícil que resulta habitar el presente sin convertirlo en un simple puente hacia otra cosa. Lo incómodo que es aceptar que no existe una recompensa final que cierre la historia con sentido perfecto. Que la vida no culmina en una ciudad dorada, sino que ocurre mientras se camina. Tal vez por eso el dorado fue tan poderoso, porque ofrecía una excusa para no mirar el ahora, para justificar el sacrificio continuo, para posponer la plenitud. Mientras exista algo más adelante, no es necesario enfrentar lo que ya está aquí. Pero la leyenda, al final, no condena, solo expone. Expone que el verdadero peligro no fue creer en una ciudad de oro, sino creer que el valor de la vida depende de alcanzar algo externo, que el presente es insuficiente, que el sentido siempre espera al final. Cuando se comprende esto, el dorado se disuelve por completo, no como mito, sino como necesidad. Deja de tener poder porque deja de ser necesario. Ya no promete nada, ya no seduce, ya no guía. Y en ese silencio final queda lo único que nunca ofreció la leyenda, la posibilidad de detenerse, de no buscar, de no conquistar, de no postergar. Así, el dorado cumple su último propósito, no ser encontrado, no ser destruido, sino ser superado. Con la novena parte, la historia se acercó a su punto de agotamiento natural. No porque ya no quedara nada que decir, sino porque todo lo esencial había sido revelado. Lo que quedaba
era observar las consecuencias. Cuando El Dorado dejó de ser creído como lugar, no desapareció de inmediato. Persistió como hábito, como una forma de mirar el mundo. Durante mucho tiempo, las personas siguieron organizando sus vidas como si existiera una llegada final donde todo encajaría, como si el sentido estuviera siempre condicionado a algo que aún no había ocurrido. Ese fue el legado más duradero de la leyenda. Las sociedades modernas heredaron esa estructura sin darse cuenta. Construyeron sistemas enteros basados en la promesa de un mañana mejor, siempre a costa del hoy. Se aceptó el desgaste como normal, el sacrificio como virtud, el cansancio como precio lógico de una recompensa futura que rara vez llegaba en la forma esperada. Y cuando llegaba, nunca bastaba. Así, El Dorado se volvió rutina. Ya no una obsesión épica, sino un murmullo constante, un poco más, un ascenso más, un logro más, una meta más. Siempre había otra colina que subir, otro río que cruzar, otra selva que atravesar. Y como antes, pocos se detenían a preguntar por qué. La historia antigua había mostrado el costo extremo de esa lógica. Cuerpos perdidos, culturas destruidas, territorios arrasados. La historia moderna mostró un costo distinto, menos visible, pero igual de profundo. Vidas vividas en espera. Presente sacrificado. Existencia convertida en preparación. El Dorado ya no mataba con espadas ni fiebres tropicales. Mataba lentamente, diluyendo el sentido. Y sin embargo, en medio de ese patrón repetido, algo comenzó a cambiar. No de forma masiva ni espectacular, sino silenciosa. Algunas personas empezaron a detenerse, a no seguir, a cuestionar la necesidad de una recompensa final, a vivir sin la promesa de una ciudad dorada al final del camino. Fue entonces cuando la leyenda empezó, por primera vez, a perder fuerza de verdad. Porque el Dorado solo existe mientras se lo busca. Solo tiene poder mientras se cree que algo externo otorgará valor definitivo. En el momento en que alguien decide que la vida no es un trayecto hacia otra cosa, sino el lugar mismo donde todo ocurre, la ciudad dorada se vuelve irrelevante. No es destruida, simplemente deja de importar. Y quizá esa sea la última escena de la historia. No un descubrimiento, no una revelación brillante, sino un abandono consciente. El Dorado no cayó, no fue conquistado, no fue hallado, fue dejado atrás. Al llegar a la 10ª parte, la historia de El Dorado se adentró en un territorio aún más abstracto. Ya no importaba si había mapas, ríos, montañas o selvas. Lo esencial había sido comprendido. El Dorado no es un lugar físico, sino un espejo de la ambición humana y de la ilusión de la recompensa final. Cada generación interpretó el mito a su manera. Los primeros conquistadores lo vieron como riqueza tangible, la codicia y el poder concentrados en un solo sitio. Más tarde, los comerciantes y exploradores lo transformaron en metáfora de oportunidades económicas imposibles de resistir. En los tiempos modernos se convirtió en símbolo de éxito absoluto, de objetivos que justifican cualquier sacrificio. La forma cambió, pero la esencia permaneció. Un deseo insaciable proyectado hacia un horizonte siempre inalcanzable. El Dorado enseñó que no importa cuán lejos llegues, ni cuántas dificultades superes, la verdadera recompensa rara vez coincide con lo esperado. Aquellos que persistieron en buscarlo sufrieron el desgaste, la frustración y la decepción, y sin embargo, la búsqueda continuó. La leyenda se volvió más poderosa cuanto más inalcanzable parecía, porque ofrecía una ilusión de sentido en medio del caos y la incertidumbre. Al final, la lección de la 10ª parte es clara. El Dorado no reside en el oro ni en la riqueza externa.
reside en la mente y en las decisiones de cada buscador. Su poder no radica en ser encontrado, sino en cómo transforma la manera de actuar, pensar y valorar el mundo. Así, la leyenda se perpetúa, no en mapas, no en selvas, no en tesoros visibles, sino en el impulso eterno del ser humano de buscar, siempre, lo que está más allá de su alcance. El dorado vive mientras se cree que existe y desaparece solo cuando se comprende que la verdadera riqueza nunca estuvo afuera, sino dentro. Con la 11ª parte, la narrativa profundiza en la dimensión simbólica de El Dorado, explorando cómo la obsesión humana transforma la realidad en mito y mito en espejo de la propia ambición. Los exploradores que sobrevivieron a la selva jamás regresaron iguales. Sus relatos se entremezclaban con fantasía, con exageraciones inevitables y con los recuerdos de lo que realmente habían visto. Cada río, cada montaña, cada claro en la espesura, se convertía en signo de la ciudad dorada que buscaban, aunque no existiera. La selva no ofrecía pistas, ofrecía proyección, y la mente humana no desperdicia oportunidad para llenar los vacíos. El dorado, en esta fase de la historia, deja de ser externo y se vuelve interno. Ya no se trata de oro ni de riquezas materiales, sino de la búsqueda incesante de sentido. Cada hombre que sigue adelante, convencido de que la recompensa final justificará el sacrificio, reproduce el patrón que los antiguos conquistadores habían iniciado siglos antes. La obsesión, la expectativa y la ambición se perpetúan. En los textos antiguos, entre los detalles de expediciones, mapas y relatos de ciudades inexistentes, se percibe un hilo constante. El ser humano está dispuesto a ignorar la evidencia para mantener viva la promesa. Cada fracaso, cada pérdida, cada muerte no disuade. Al contrario, refuerza la fe en lo inalcanzable. El dorado se convierte así en prueba, en espejo y en advertencia simultáneamente. Y así, el dorado permanece, invisible, inalcanzable, pero siempre presente. No se encuentra porque no puede ser poseído, solo puede ser comprendido. Y la comprensión final no consiste en hallarlo, sino en reconocer que la búsqueda interminable refleja la propia naturaleza humana, la necesidad de proyectar un futuro perfecto para justificar el presente. En este punto, la historia comienza a insinuar su lección definitiva. La verdadera riqueza nunca está en lo que se posee, sino en lo que se entiende. El dorado no es un lugar ni un objeto, sino un reflejo de la ambición, la perseverancia y la percepción humana. La ciudad dorada que todos buscaban estaba siempre dentro de ellos, esperando ser reconocida en el acto de detener la persecución y mirar la vida tal como es. Al llegar a la 12ª parte, la historia de El Dorado se adentra en la dimensión del tiempo y la memoria, mostrando cómo el mito trascendió siglos y fronteras para convertirse en símbolo universal de deseo, ambición y búsqueda infinita. Las selvas ya no eran necesarias para comprender su alcance. La ciudad dorada existía en la conciencia colectiva, en los mapas mentales que cada generación dibujaba sobre la anterior. Los conquistadores, los comerciantes, los exploradores modernos, todos eran piezas de un mismo patrón: proyectar la perfección en un horizonte inalcanzable. Cada intento de encontrarla reforzaba la ilusión y cada fracaso alimentaba la esperanza. En esta fase, la narrativa enfatiza la paradoja. Cuanto más se conoce El Dorado, más poderoso se vuelve, porque su existencia depende de la creencia. No es oro lo que mantiene viva la leyenda, sino la necesidad humana de creer que la vida puede ofrecer un final perfecto. Cada sacrificio, cada expedición, cada expectativa incumplida contribuye a mantenerla.
Al mismo tiempo, el mito empieza a revelar su dimensión ética. La obsesión por la ciudad dorada expuso la codicia, la violencia y la incapacidad de valorar el presente. Los pueblos originarios, testigos silenciosos de la devastación, ofrecieron una interpretación diferente. El oro y el ritual eran medios de comunión, no de conquista. El dorado era un espejo del equilibrio perdido, una advertencia sobre los peligros de traducir la riqueza espiritual en posesión material. Los cronistas modernos comenzaron a reinterpretar la leyenda. Algunos la vieron como metáfora histórica, otros como alegoría filosófica. Pero todos coincidían en un punto: el dorado no podía ser hallado, y precisamente por ello seguía siendo relevante. No es un objeto ni un lugar, sino una estructura que revela la naturaleza humana, la ambición que impulsa, pero que también ciega. Y así, el dorado se transformó en una enseñanza que cruza culturas y épocas. La verdadera búsqueda no está afuera, sino en la comprensión de la propia motivación. La ciudad dorada nunca fue una meta tangible, sino un espejo donde cada generación proyecta sus deseos, sus temores y su necesidad de sentido. Comprender esto es reconocer que algunas búsquedas no se completan, porque su propósito no es ser alcanzadas, sino mostrar quiénes somos mientras las perseguimos. En la 13ª parte, la historia de El Dorado se enfoca en la naturaleza universal del mito, mostrando cómo sus enseñanzas se perpetúan más allá de mapas y exploradores, penetrando en la psique humana a lo largo del tiempo. El Dorado dejó de ser un destino geográfico y se convirtió en metáfora del deseo absoluto. Cada generación reinterpretó la leyenda a su manera. Unos veían en ella riqueza, otros poder, otros conocimiento. Sin embargo, en todas las versiones se mantenía un patrón constante, un horizonte inalcanzable que justifica sacrificios, riesgos y obsesiones. Era un reflejo de la ambición humana proyectada sobre el mundo. Con cada fracaso, la ciudad dorada se desplazaba, manteniéndose siempre delante del buscador. Su poder residía en la creencia de que existía, no en su hallazgo. Los hombres aprendieron, muchas veces demasiado tarde, que perseguirlo implicaba perder el contacto con la realidad inmediata. Las selvas, los ríos y las montañas eran simplemente escenarios. Lo importante era la búsqueda misma, que revelaba la naturaleza de quienes la emprendían. En esta fase, el dorado también se revela como espejo ético. La obsesión desenfrenada por la recompensa mostró la codicia, la destrucción y el dolor que la ambición puede generar. Las culturas originarias, que comprendían el valor del oro de manera diferente, recordaban que la verdadera riqueza era espiritual y comunitaria, no material. El dorado enseñaba, aunque nadie lo quisiera admitir, que el poder y el oro no otorgan plenitud. Finalmente, la leyenda cruza el tiempo y el espacio, demostrando que su esencia es inmutable. No reside en un lugar, sino en la mente humana. Cada persona que busca una recompensa final recrea la misma historia, y cada fracaso reitera la lección. La verdadera riqueza está en reconocer que la búsqueda misma revela más que cualquier tesoro imaginable. Así, el dorado permanece como símbolo eterno, no de lo que se puede poseer, sino de lo que debemos comprender sobre nosotros mismos antes de seguir adelante. Con la 14ª parte, la historia de El Dorado profundiza en la dimensión psicológica del mito, explorando cómo la obsesión por la recompensa futura transforma a quienes la buscan y altera su percepción del presente. El Dorado ya no se ve como un lugar ni como una ciudad. Es un concepto que refleja la tensión entre deseo y realidad. Cada expedición, cada intento fallido,
Cada sacrificio humano revelaba un patrón universal. El ser humano proyecta sobre el horizonte aquello que cree que dará sentido a su vida, y en esa proyección se pierde el valor de lo que ya existe. La selva, los ríos, las montañas y los lagos fueron siempre secundarios. El verdadero desafío estaba en la mente de los buscadores. En esta etapa, el mito también actúa como espejo ético. Los conquistadores y exploradores, movidos por la codicia, revelaron cómo la ambición sin límite puede generar destrucción y sufrimiento. Al mismo tiempo, las culturas originarias ofrecían una interpretación diametralmente opuesta. El oro no era un fin, sino un medio sagrado para equilibrar la relación entre la tierra, los hombres y los dioses. El contraste entre estas visiones profundiza la lección central de la leyenda. La riqueza exterior solo tiene valor cuando se comprende su relación con la vida interior y comunitaria. El dorado, entonces, trasciende el tiempo y el espacio. Su poder reside en la creencia constante de que existe algo más allá, un premio final que justifica la perseverancia, el sacrificio y la obsesión. La leyenda se vuelve atemporal porque refleja una verdad universal. Mientras el ser humano dependa de la promesa de una recompensa externa para medir su vida, seguirá repitiendo la misma búsqueda sin final. En esta fase, la lección se vuelve clara y punzante. La ciudad dorada no es un destino físico, sino un estado de conciencia. Solo cuando se reconoce que el valor no reside en lo que se alcanza, sino en lo que se comprende y se aprecia en el presente, el mito deja de tener poder. Y es entonces, precisamente entonces, cuando el dorado cumple su propósito, no al ser hallado, sino al enseñar que la verdadera riqueza siempre estuvo dentro de quienes lo buscaban. Con la 15ª parte, la historia del dorado comienza a cerrar el ciclo de la leyenda, enfocándose en la persistencia del mito en la conciencia humana y en cómo se convierte en una fuerza que guía, enseña y advierte al mismo tiempo. A pesar de los siglos, la obsesión por el dorado nunca desapareció del todo. Se transformó, sí, y se adaptó a nuevas realidades. Ahora no solo existía en selvas y lagunas, sino en grandes ciudades, en mapas mentales de emprendedores, líderes y soñadores. Cada proyecto ambicioso, cada búsqueda de perfección, era una reencarnación de la misma narrativa. La esencia permanecía. Un objetivo final que prometía sentido absoluto y que justificaba todos los sacrificios previos. En esta fase, la leyenda se vuelve filosófica. El dorado ya no solo refleja la codicia o la ambición, sino la manera en que los seres humanos estructuran sus vidas en torno a metas supuestas, muchas veces inalcanzables. Es un espejo de nuestra incapacidad para habitar el presente sin proyectarlo hacia un futuro idealizado. La lección es clara. El valor de lo que hacemos no está en lo que esperamos alcanzar, sino en cómo vivimos mientras lo buscamos. El mito también ofrece un contraste ético. Los pueblos originarios comprendían que la riqueza y el oro no eran fines, sino medios de conexión espiritual y comunitaria. El error de los buscadores europeos no fue la codicia en sí, sino la incapacidad de percibir ese equilibrio, la ceguera frente a la vida que ocurría frente a ellos mientras perseguían un reflejo de oro que no existía. Finalmente, el dorado se revela como una fuerza eterna. Su ciudad no existe, sus tesoros no se pueden poseer, pero su lección es universal. La verdadera riqueza nunca ha estado en lo que se puede alcanzar externamente, sino en la comprensión de uno mismo y en la capacidad de valorar el presente. Cada fracaso, cada pérdida, cada ilusión alimenta la misma enseñanza.
El mito no se termina al ser hallado, sino cuando se reconoce que la búsqueda infinita refleja la esencia humana y que, a veces, la única manera de hallar la plenitud es dejar de buscarla fuera y empezar a vivirla dentro. El dorado, entonces, permanece, no como oro ni ciudad, sino como revelación y advertencia, siempre frente a nosotros, hasta que decidamos comprender su verdadera naturaleza. Con la 16ª parte, la narrativa de El Dorado entra en su dimensión más introspectiva, mostrando cómo el mito trasciende la geografía y el tiempo para convertirse en símbolo de la condición humana. Los mapas ya no importan. Los ríos y lagunas han dejado de ser rutas físicas. El Dorado se ha vuelto una metáfora viva, un horizonte inalcanzable que guía la acción, pero también revela las sombras del deseo humano. Cada generación que cree en su existencia perpetúa la búsqueda y con ella la posibilidad de error, sacrificio y decepción. La leyenda enseña que la verdadera riqueza no reside en lo que se alcanza, sino en la comprensión de la propia motivación. Mientras los hombres persigan objetivos absolutos, siempre habrá un dorado que perseguir, invisible pero presente, alimentando ambición y codicia. Pero cuando alguien reconoce que no existe recompensa externa capaz de definir el valor de la vida, entonces el mito pierde su poder. En esta parte se hace evidente que El Dorado no es un lugar ni un tesoro, es una prueba de percepción, un espejo que refleja los deseos, temores y aspiraciones del que lo busca. Los conquistadores murieron persiguiéndolo, los exploradores modernos continúan haciéndolo, y cada fracaso reitera la misma lección. La obsesión por el final puede oscurecer el presente. El Dorado cumple así su propósito más profundo, no ser hallado, sino revelar la naturaleza humana. Enseña que la verdadera plenitud no se encuentra fuera, en oro ni en ciudades, sino dentro, en la capacidad de vivir y valorar lo que se tiene mientras se camina. Y en esa revelación silenciosa yace la última verdad de la leyenda. El dorado no se encuentra, no se pierde, no se posee, solo se comprende. Con la 17ª y última parte, la historia de El Dorado alcanza su conclusión, cerrando el ciclo del mito y revelando la esencia definitiva de la leyenda. Después de siglos de búsquedas infructuosas, de mapas borrados y lagunas drenadas, de selvas recorridas y hombres perdidos, El Dorado no es hallado. No existe como lugar físico, ni como ciudad de oro. Su existencia depende de la mirada de quien lo busca, y en esa dependencia radica su poder. La ciudad dorada no premia la perseverancia ni castiga el abandono. Simplemente refleja la ambición, la esperanza y la obsesión de quienes creen que todo sentido está al final de un camino. Las generaciones que lo persiguieron, ya sea con armas, con mapas o con ideas, compartieron la misma lección. La recompensa externa rara vez es definitiva, y el precio de la búsqueda puede ser más alto que cualquier tesoro. La selva, los ríos y los espejismos se convierten en símbolos de la vida misma, impredecible, vasta, indiferente, imposible de dominar completamente. El dorado, al final, no es oro, no es riqueza, no es ciudad. Es una metáfora de la condición humana, de la necesidad de proyectar en el futuro un sentido que justifique el presente, de la tendencia a medir la vida por lo que se alcanza más allá, en lugar de por lo que se vive aquí y ahora. Su verdadera lección es silenciosa pero absoluta. El valor no reside en la meta, sino en la comprensión de la búsqueda. Así, la leyenda se cierra sin finales gloriosos ni descubrimientos. La ciudad dorada permanece eternamente fuera del alcance, no como castigo, sino como revelación. Enseña que la verdadera riqueza está dentro de cada persona,
en la capacidad de percibir, valorar y vivir el presente. El dorado no se encuentra, no se pierde, no se posee, solo se comprende. Y en esa comprensión silenciosa termina la historia.